fungió como alcalde del 2012 al 2020 en el municipio de San Pedro Pinula, esto siempre en Jalapa. Muy buenas noches, amigas y amigos. Gracias por estar con nosotros en esta su pantalla www.radiovictoriagt.com. Como acaban de escuchar en el anuncio que hacíamos em, hace unos meses atrás, un exalcalde, escuche bien, un exalcalde, es decir, un funcionario público, una autoridad electo en Guatemala, específicamente en el departamento de Jalapa, en el municipio de San Pedro Pinula, eh, eh, asesinó, así lo vamos a mencionar aquí, asesinó a un defensor de derechos humanos, un año menor que él, si mal no recuerdo, bueno, no, sí, por ahí era, en ese momento, eh, con arma de fuego, él y sus guardaespaldas. ¿Por qué lo asesinó a Luis Marroquín? Porque estaba, según el la opinión pública, según el sentir de la población, posiblemente Ruiz Marroquín, a través del movimiento MLP, sería el siguiente gobierno municipal que le sustituiría a este exalcalde en ese ahora, ¿no? Ahora obviamente libre, en ese municipio en las siguientes elecciones. Pero ante ese riesgo, él lo que hizo fue aniquilarlo, eso, biológicamente, políticamente, y luego de eso se dio a la fuga y desde el 2020 estuvo buscado por la policía lo encontró este año, si mal no recuerdo que fue en agosto, y luego fue procesado y luego, escuche bien, una jueza, que de eso vamos a hablar hoy, la dejó en libertad. ¿Cómo puede una autoridad judicial que está buscando la prevención de la violencia, que está buscando la protección de la integridad de las personas, de la vida de las personas, dejarlo en libertad, nada menos que a un asesino que en cuyo carro encontraron el arma con el que dispararon, etcétera, eh, poniendo en riesgo ahora a otros defensores en el país? Que claro, un delincuente suelto lo que va a hacer regularmente, y eso no hay que ser, digamos, grandes especialistas en criminología, lo que va a regularmente hacer es vengarse de las personas que lo empujaron o que lo ligaron a proceso. Obviamente no fue Codeca el que lo ligó a proceso, fue la fiscalía, pero Codeca es parte de esa querella adhesivo, se dice en derecho. Y estamos con Cristian Sánchez. Él es parte del equipo de los juristas del movimiento Codeca, con quien hablaremos de este caso. Cristian, saluda a la audiencia, muy buenas noches. Te están viéndote a través de www.radiovictoriagt.com, pero también te están viéndote a través de Minca Comunicaciones Argentina, Vía La Soberana, Codeca Guatemala y otros canales. Cuéntanos, por favor, qué fue lo que se vivió y qué sabes de este caso. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañero Juvenal. Gracias por el espacio que brindas desde aquí de Radio Victoria. Un gran saludo a todos los oyentes también de Codeca, de Avia La Soberana, en los espacios de Argentina también, y también a lo que son los oyentes de Radio Victoria. Por supuesto que estamos ante un caso muy lamentable, caso muy lamentable donde se da la pérdida humana, se da la pérdida de nuestro compañero Luis Marroquín, un caso que lleva bastante tiempo ya en lo que ha sido el proceso, quien Luis Marroquín, Luis Arturo Marroquín, era un gran compañero que se dedicaba a organizar, a trabajar y a llevar esos mensajes de resistencia y de lucha de derechos humanos y de defensa de la madre tierra a sus espacios, a sus territorios, y es desvivido, se le quita la vida a manos de una persona que se está dando, se ve que es José Manuel Méndez Alonso, exalcalde de ese lugar, de San Pedro Pinula, ¿no? San Pedro Pinula, ahí en Jalapa, y es un caso que ya lleva bastante tiempo, sabes que lleva desde el 2018 empezando parte de la investigación, Ministerio Público como ente investigador dentro de lo que es Guatemala, como la Constitución llama a decirle que es el ente investigador encargado de llevar a cabo lo que son y recaudar los hechos y cada una de las pruebas para conformar una carpeta judicial e iniciar un proceso ante los juzgados, ante los tribunales competentes en Guatemala.
y el Ministerio Público realiza esa parte como ente investigador, empieza a trabajar y dentro de lo que es la acusación formal que se plantea, ante todo esto, anteriormente a esto se pide lo que es la orden de captura de lo que es el sindicado José Manuel Méndez. Esa orden de captura lleva bastante tiempo en poder ejercerla y ejecutarla, ¿verdad? Lleva alrededor de 2 años, poco más de 2 años, el poder llegar a la captura de José Manuel Méndez Alonso, el exalcalde de San Pedro Pinula, y es un proceso bastante desgastante, bastante entorpecedor. La justicia, como lo vemos, solo es el servicio del capital y de quien puede pagarlo, ¿no? Y entonces es bien compleja la situación en cómo encontramos esta parte, cómo es que el Poder Judicial, como ente encargado de ejercer el poder punitivo que tiene el Estado para estos casos, es también una parte fallida y es también algo que es bastante lamentable. Encontramos dentro de todo este caso procesos en donde se ha ido aportando pruebas, el movimiento se ha personado dentro de lo que es el caso como querellante adhesivo, se ha adherido al proceso, hemos ido trabajando, se ha ido tomando de mano de un abogado del equipo jurídico. Dentro de todo el equipo jurídico también se ha ido aportando en esas situaciones, en las mesas técnicas que se tienen dentro del Ministerio Público para ese trabajo, igual aportando para poder lograr a lo que es la captura de esta persona luego de 2 años, poco más de 2 años. Claro que es un tiempo bastante largo para un hecho que es un hecho delictivo donde se le quita la vida a una persona. Se le quita la vida a una persona en donde se da la parte tan importante que se le quita por ser defensor de derechos humanos, por ser defensor de la madre tierra, por trabajar en organizar y en articular en sectores, por mejorar los espacios, entornos, los espacios democráticos y mejorar todas estas situaciones en donde el movimiento ha estado y está trabajando dentro de la propuesta, ¿no? Y entonces es bastante lamentable cómo el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía pertinente, inicia la investigación, se gira la orden de captura y esta persona pasa más de 2 años prófugo. Y entonces el día de hoy, que se da a conocer ya esta etapa de lo que es la etapa del juicio penal en contra de José Manuel Méndez como sindicado, ¿no? Entonces, en esa parte, el juez conoce el caso en donde se ve implicado por primera vez y se tiene el caso que se da, que es el delito, el tipo penal de asesinato. El tipo penal de asesinato, como lo vemos, no acepta las medidas sustitutivas. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que se empieza a trabajar y es que Luis Marroquín empieza dentro de sus abogados defensores a utilizar ciertas estrategias para empezar a alargar, a hacer que los juicios empiezan a hacerse más cansados, empiezan a hacerse más largos, empieza a tener mucho más tiempo para poder planificar alguna situación, ¿no? Y entonces es donde vemos que inclusive la persona Luis Marroquín quería ir a lo que es el Hospital Federico Mora para poder declararse en un estado que no fuera el óptimo mental para poder llevar a cabo estos tipos, como lo es el asesinato. Y entonces son estrategias que se toman de parte de la defensa de sus abogados y se empieza a hacer retrasar cada una de las etapas del juicio y empieza a hacerse prórroga y prórroga y la juez, que en este caso es la jueza Abelina Cruz Toscano, ¿no? Acepta estas formas, se empieza a alargar el caso y toda la situación. Y la sorpresa del día de hoy, que se da en la audiencia, en las etapas que se tenía previstas en el horario, ¿no? Y se da la sorpresa en de que el tipo penal de asesinato es modificado hacia lo que son dos tipos penales, dos hechos delictivos que se mencionan como lo es el encubrimiento y como lo es la portación de arma ilegal. Dos hechos delictivos, dos tipos penales que son sumamente bajos a lo que es un asesinato, pues el quitarle la vida a una persona, ¿verdad? Esa parte del asesinato, que estamos hablando de una pena mínima de 25 años y una pena mínima de 50, una pena máxima de 50 años de prisión, ¿no? A reducir, a cambiar ese tipo penal, a cambiarlo a lo que sería el encubrimiento y lo que es la aportación de arma ilegal, teniendo en cuenta que el encubrimiento tiene alrededor de una pena de 3 años. De 3 a 50 años hay una gran diferencia. Y aparte de esto, la juez acepta esa situación, se desliga del asesinato y se le conocen ahora los delitos del encubrimiento y lo que es también el delito de la aportación de arma ilegal y de esta forma hace la reducción y le hace garante del derecho de medida sustitutiva. Una parte totalmente arbitraria, una parte que vemos en que en Guatemala hoy en día cualquier persona que tenga el poder, el acceso al capital y que tenga esa parte del dinero, ¿no?
pueda venir y quitarle la vida a diestra y siniestra a cualquier defensor de derechos humanos, a cualquier defensor de la madre tierra que esté trabajando por hacer esos cambios en el país. Y entonces es bien preocupante sobre esa parte, cómo es que se emite esa resolución, cómo es que la juez conoce y cómo es que se ha estado dando ciertas etapas del juicio, se han ido moviendo para que esta parte quede impune y que el señor José Manuel Méndez Alonso nuevamente esté en libertad el día de hoy, ¿no? Cristian, estamos conversando con Cristian Sánchez del espacio de Asociación de Abogados Amanecer que acompaña al movimiento Codeca a raíz justamente de la liberación, escuche bien, de la liberación de un prófugo de la justicia como es el exalcalde de San Pedro Pinula. eh, el, eh, el nombre, repetime el nombre por favor, Cristian. El exalcalde José Manuel Méndez Alonso. José Manuel Méndez Alonso, que después de estar con orden de captura desde el 2020, ha sido capturado y ahora una jueza, escuche bien, una jueza la deja en libertad. ¿Por qué? Porque la defensa jurídica y la jueza obviamente hicieron el cambio del delito que se le estaba atribuyendo. ¿Sí? Que se le estaba atribuyendo. Ya no va a ser entonces asesinato lo que se le atribuye, sino se le cambió por la cuestión del encubrimiento. Es decir, el alcalde dice que solamente era un chofer que estaba llevando y los delincuentes que eran sus guardaespaldas fueron los que dispararon y en consecuencia el alcalde nada tiene que ver. ¿Saben, amigas y amigos? Luis Marroquín no era una amenaza para la seguridad del exalcalde. Luis Marroquín, políticamente hablando, era una amenaza electoral para el alcalde en ese momento, el señor Méndez, que soñaba con la reelección. Y hay que reiterar que su papá de este señor, que va a ser el fundador del partido UCN, que en este momento purga pena en los Estados Unidos, también seguramente anduvo por esa ruta. En consecuencia, que alguien te diga que siendo un alcalde y considerando todo ese contexto, una jueza diga vamos a aceptar la modificación del delito que se le atribuye, pues ya no tiene ninguna lógica. Y en este sentido, Cristian, la pregunta es, esta señora que hizo esta sentencia, que por cierto no conocemos los detalles de la argumentación jurídica, tiene unos antecedentes. ¿Nos podrías hablar de esos antecedentes de esa jueza? Sí, claro, por supuesto. Esta jueza se ve envuelta en varios casos que son algo cuestionables, ¿no? Pues por decir la palabra algo, creo que queda corto, creo que son bastante cuestionables en cuanto a lo que se ha estado dando. La jueza conoce casos que van implicados en casos relacionados a corrupción, casos bien cuestionables como los de José Luis Benito, en donde hablábamos de 122 millones de quetzales que se veían envueltos en ese caso de José Luis Benito, casos también como el de Gustavo Adolfo Alejos y casos como el de Alejandro Sinibaldi. Esta jueza ha conocido lo que son estos casos, ciertos de corrupción, de lavado de dinero, de asociación ilícita, de lo que ha sido crimen organizado, ¿no? Y estos los ha dejado libres, ha dejado que no sean culpables de sentencias que sean superiores y que los hagan guardar prisión por bastante tiempo, por lo que son los delitos como tal, sino que ha ido utilizando la misma forma del modus operandi que ha trabajado en este momento como el hacer las modificaciones de los tipos penales, ¿no? Y ahora mismo, como lo decía, la persona que asesinó a nuestro compañero Luis Arturo Marroquín ha sido ligado a proceso por encubrimiento propio, que es el tipo penal que se le atribuye. Y entonces es la parte. Entonces, la jueza tiene esos casos cuestionables, muy cuestionables que se dan, y entonces se da esa parte de que no es del todo afín a lo que es el sector justicia y lo afín a lo que es generar justicia y crear justicia en el país. O sea, para entender, para evitar que estos delincuentes, como el señor que fue encontrado en Antigua con 122 millones de quetzales en su habitación y no supo explicar y en consecuencia le correspondía cárcel, y en otros casos, lo que hace es, en lugar de aplicarle la figura jurídica, es decir, el delito que le corresponde, le cambia el delito con penas que la ley dice, penas un poco más bajas e incluso que no permite, que le evita ir a la cárcel, y de esta manera es que los va liberando a los delincuentes que llegan a su despacho. ¿Así es correcto?
Así es en algunos casos, claro. Habrá que profundizar en cada uno de los casos. Justamente en el que menciona sobre José Luis Benito, que hablamos de los 122 millones, en esa oportunidad José Luis Benito se declara culpable de lavar 122 millones. Entonces la jueza dicta una sentencia de 6 años de prisión y el pago de una multa de 1,6 millones de quetzales. Entonces, hay varias estrategias en lo que se ha ido dando para hacer que estos personajes no caigan en lo que es la prisión y que sus temas jurídicos sean resueltos de las formas más sencillas y de la manera más rápida posible. Entonces, la jueza se ve envuelta en varios casos cuestionables, con varias formas de lados que hay que analizar cada uno de los casos, pero bien, se ha ido cambiando en algunos lo que es el tipo penal y en otros se ha aportado por lo que son casos de forma de declararse culpable, de tomar la parte para reducir las condenas y así evitar el llevar a prisión, ¿no? Bien, entonces, Cristian, estamos hablando que prácticamente se pierde la finalidad de la administración de la justicia con administradoras, si se puede llamar así, de la justicia, como es el caso de esta jueza que estamos hablando. Porque, ojo, amigas y amigos, el sistema judicial y todo su aparato, toda su maquinaria, se ha creado sobre todo para prevenir, para precautelar, para proteger, para garantizar derechos, integridad física, la vida, la integridad moral, etcétera, de las personas. Pero cuando se libera, como se está liberándose en este caso, a delincuentes prófugos, eh, involucrados en asesinatos de defensores, lo que está haciendo el sistema judicial y en consecuencia el Estado de Guatemala, lejos de proteger a los defensores que se comprometió en los convenios internacionales, está poniendo en riesgo a defensoras y defensores de Guatemala. Escuche bien eso. La jueza, al liberar a estas personas, sabiendo que quizás mañana agarren su pasaporte y se van del país, o quizás ejecuten sus venganzas contra defensores que incluso se han querellado contra estos delincuentes, lo que está haciendo es poner en riesgo y premiar el delito en el país. Triste decirlo, pero esto es lo que está ocurriendo en Guatemala. Así es como se lee también, usted lo lee también, así es, Cristian. Sí, correctamente. Actualmente vemos todo el sistema de justicia en Guatemala cooptado, tomado por las mafias de este país, por también los dueños del capital, esas partes en donde se da. Entonces, hablamos de que el sector justicia está teniendo muchas de las sentencias a favor de lo que es el pacto de corruptos, a favor de lo que es el crimen organizado y a favor de lo que es el capital y de los grandes capitales, ¿no? Entonces, aquí también esa parte que de la cooptación de todo el sistema de justicia es bien marcado y es algo muy preocupante. El Poder Judicial en Guatemala debería de ser el encargado de ejercer el poder punitivo que tiene el Estado, es decir, hacer pagar a cada uno de los delincuentes las condenas que por materia penal le corresponden y de hacer resoluciones que son totalmente judiciales, totalmente pegados a justicia y apegados al derecho, cuando hoy en día no lo está haciendo, no está haciendo de esa forma y está persiguiendo, es más, criminalizando en muchos espacios y no solo el Poder Judicial, hablando del sector justicia, sino que también lo que es el ente investigador como Ministerio Público. Bien, vamos a ir entonces recapitulando para ir cerrando esta entrevista cuando son las 20:31. En el 2018, en mayo específicamente, Luis Marroquín, uno de los defensores centrales del movimiento Codeca, cuando el movimiento Codeca y Luis Marroquín se preparaban para organizar, para materializar el nacimiento de la organización política Movimiento para la Liberación de los Pueblos, y decían que Luis Marroquín podría ser candidato en las elecciones del 2019 en San Pedro Pinula. En ese entonces, alcalde de San Pedro Pinula, junto a sus guardaespaldas, manda asesinar a Luis Marroquín y luego se declara inhabido, es decir, prófugo. A sus dos guardaespaldas, en este caso a uno, personalmente lo entrevisté yo, lo procesaron, tienen varios años de cárcel y uno de ellos me decía, nunca pensé que esto serían las consecuencias. Él efectivamente no me dijo que había asesinado a Luis, él estaba en rejas y lo que me dijo es, yo tengo familia, tengo hijos y ahora estoy lejos de mi familia. Estaba derrotado el hombre en la cárcel porque yo lo entrevisté en una audiencia o luego de una audiencia. Pero en el 2020 giran, 2 años después del asesinato, contra este alcalde una orden.
Hace meses atrás, creo que es en agosto, lo detienen, escondido. Lo procesan, lo ligan a juicio, es decir, lo llevan a juicio y una jueza hoy lo liberó. Ojo, no estamos hablando de cualquier persona que se le esté atribuyendo un delito. Estamos hablando de alguien que se escondió de la ley. Estamos hablando de alguien que fungía como alcalde y que le encontraron en el carro algunos comunitarios del lugar y que luego la policía lo liberó, etcétera. Eso es la figura, digamos, lo que ocurrió. ¿Sí? Y estamos hablando ahora de que este señor está suelto y seguramente me está escuchando, me va a escuchar y seguramente mi vida corre peligro como la de usted que va a distribuir este contenido. Pero no podemos quedarnos callados. Estamos ante un Estado prácticamente fracasado que es incapaz de cumplir sus obligaciones a nivel internacional, porque Guatemala, como Estado, firmó convenios internacionales comprometiéndose para precautelar, para hacer prevalecer la vida, el derecho a defender derechos de los defensores. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Cristian, ¿qué es lo que procede ahora? ¿Es verdad que Codeca no es digamos, el que lleva el caso, son solamente adjuntos? ¿Qué es lo que va a proceder? Claro, nosotros como movimiento nos hemos presentado como creyentes adhesivos, estamos acreedados al proceso en donde vamos a poder atribuir y probar y también ingresar medios probatorios, ¿no? Pero como tal, como vemos que es un asesinato, es un delito que es perseguible de oficio en cuanto a la ley de la materia, como lo menciona, por ser relacionado a la vida, ¿no? A la vida de una persona. Entonces, en dado caso, es la fiscalía pertinente, por medio del fiscal pertinente, por medio del Ministerio Público, quien es el encargado de llevar esta parte de la investigación y presentarlo ante el juez. Nosotros vamos aportando sobre esa línea. Lo que procede en estos momentos, como bien decía, el exalcalde queda ligado a proceso por esa parte, que es el encubrimiento propio, se le da la medida sustitutiva de que goce de libertad condicional, confirma de cada 15 días al Ministerio Público dentro de Ciudad Capital, aquí en Ciudad Capital y no en Jalapa como se le estaba dando, sino que aquí en Ciudad Capital y se le impuso una causa económica de 50,000 quetzales. Entonces es lo que vemos, creo que 50,000 quetzales, pensar en lo que vale una vida, de poder quitarla, ¿no? Es algo muy, muy fuerte de poder escucharlo. Y entonces lo que procede actualmente es presentar una apelación, que se tiene un periodo para poder presentar esa apelación y poder volver en esa apelación a decir de que está erróneo, de que lo que se está dando en cuanto a la resolución, en lo que se liga a proceso de encubrimiento propio, es totalmente erróneo, porque es un autor que ciertamente se tienen los medios de prueba y que se han presentado en donde se puede determinar la culpabilidad del autor material de lo que es el tipo penal del asesinato, ¿no? Entonces empezaría lo que sería esa apelación y por supuesto empezar a pensar en una recusación ante el juez, que la recusación es un, uno de esos... es un recurso que se presenta para poder hacer un cambio de juez, porque vemos que la juez no es totalmente imparcial, tiene una parcialidad total a lo que se da cuenta en cuanto a, las medidas que toman, los hechos que se han visto. Entonces, ¿por qué no presentar esa recusación ante ese juez, no? Bien, Luis, Cristian, también entendemos que como Codeca tienen un comunicado. ¿Podrías leernos, por favor, el comunicado que sacaron? Sí, por supuesto. Nosotros como Codeca denunciamos y repudiamos la excarcelación de José Manuel Méndez Alonso, quien asesinó a nuestro compañero Luis Marroquín. El día de hoy, 2 de diciembre del 2024, la jueza Avelina Cruz Toscano, juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala, otorgó medida sustitutiva a exalcalde de San Pedro Pinula, el señor José Manuel Méndez Alonso, quien el 9 de mayo de 2018 por la mañana asesinó a nuestro compañero Luis Marroquín en el centro del municipio de San Luis Jilotepeque, Jalapa. La jueza Avelina Cruz Toscano ya es reconocida por otorgar libertad a otros delincuentes. Lamentablemente, ella forma parte del pacto de corruptos que dirige el sistema de justicia en este país y que ponen en riesgo la vida del pueblo de Guatemala. Exigimos al Estado de Guatemala, al gobierno Bernardo Arévalo, a promover a prevenir futuros asesinatos de defensores y defensoras, devolviendo a la cárcel al criminal José Manuel Méndez Alonso.
Muchas gracias. Ese es el comunicado que el movimiento Codeca publicó hace unos minutos atrás sobre, a raíz justamente de esta libertad condicional que le dan a este exalcalde de San Pedro Pinula, involucrado en el asesinato de Luis Marroquín. Tenemos que indicar que el movimiento Codeca, como una organización de defensores en Guatemala, en los últimos años ha tenido que sepultar cerca de 30 defensoras y defensores justamente por esta labor de eso, de decir que no estamos de acuerdo con los proyectos, los programas económicos, políticos que rigen en el país. Pero claro, ¿cómo no van a seguir asesinando más defensores si el sistema judicial, si el Estado, quien tiene que garantizar, prevenir, proteger a defensores, suelta a asesinos de defensores? Dura realidad la que vive el país de Guatemala, especialmente en estos tiempos de primaveras que no terminan de florecer. No sé si tienes algún mensaje final, Cristian, para ir cerrando esta transmisión. Son las 8:38. Pensábamos que iba a ser menos la transmisión, pero te dejo el micrófono. Claro, por supuesto, creo que el mensaje que queda es claramente el seguir organizarnos, el seguir trabajando, el seguir luchando y viendo estas partes como ofrender la vida de nuestro compañero Luis Marroquín y tomar la lucha, seguir adelante y saber de que nosotros estamos encaminados a realizar esos cambios profundos que se requieren en este país para poder seguir trabajando y poder estar enfocados en todas y todos los guatemaltecos y no solo en los pocos como se está actualmente. Muchas gracias. Cristian Sánchez, del espacio de Asociación de Abogados Amanecer, que acompaña la defensa de derechos colectivos desde los territorios y en los territorios. Gracias por vuestra atención. De esta manera cerramos esta corta entrevista que tuvimos con Cristian a raíz justamente de esta difícil noticia, difícil de digerir. Y obviamente, ojalá que el sistema judicial enderezca esta decisión equivocada desde nuestro punto de vista y bajo todo punto de vista de la lógica jurídica en Guatemala. Muchas gracias por vuestra atención. Nos veremos próximamente. Chao, chao.